Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezco Castillo, John Misterio. Para mí es muy grato saludarlos por este medio. Tenía mucho que no les daba la cara en los videos, ya que a algunas personas no les agrada que aparezca en los videos, solamente quieren escuchar los audios. Y bueno, pues yo trato de complacer a todos. Algunos me piden relatos cortos, otros me piden que los relatos sean más largos. Algunos me piden que hable de otros misterios como el fenómeno ovni, criptozoología, otros quieren que me enfoque en los fantasmas y tratar de complacerlos a todos ustedes es un poco difícil, no imposible, pero sí un poquito difícil, ya que, bueno, pues tengo que darle mayor variedad a este canal. Así que a continuación, queridos amigos, les voy a dejar una colección de leyendas. Ustedes ya las conocen, en caso de que me sigan ya desde hace algunos meses o de años, pues ya conocen muy bien este material. Es material que, bueno, pues no tiene más de un año, es reciente, pero ya tiene algunos meses. Y en caso de que tú tengas poco de estar siguiéndome o de estar escuchando mis videos, bueno, pues creerás que son leyendas nuevas. Pero bueno, quiero hacer esta aclaración porque no quiero engañar a nadie. Y solamente decirles que me den un poco de tiempo porque estoy grabando nuevas leyendas, nuevas historias de terror, nuevos misterios. Estoy tratando de abordar otros temas que no había tocado antes. Y es lo que les digo, pretendo complacer al mayor número de suscriptores. Es algo imposible, yo creo que nadie lo puede hacer, pero bueno, yo trato de darle mayor variedad a mi contenido. Y bueno, pues a continuación les voy a dejar estas leyendas. Lo más importante de todo esto es que les voy a dejar un link en evox.com en la descripción del video, donde ustedes pueden acceder y pueden descargar todos estos audios, todas estas leyendas, y después las pueden escuchar donde quieran, en su teléfono celular, en cualquier aparato reproductor de MP3, o bien en su computadora, o en caso de que no quieran descargar y escuchar directamente aquí en mi canal, lo pueden hacer. Por su atención, muchísimas gracias, y en verdad gracias por todo su apoyo que me han brindado en este tiempo. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. La mujer del camino, Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraban muy lejos de la capital del país. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr, pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse 5 años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda fue la de don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuviera. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir, pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera ahí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: está arriesgando su vida y la de su familia. El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan sorprendidos que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia.
Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado muchos automovilistas. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esta curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron 2 personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. Por eso me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen visos de amores frustrados. La carreta fantasma, Nuevo México. Nuevo México ya no pertenece a nuestro país, pero cuando ocurrió esta historia todavía era territorio mexicano. Eran los tiempos en que el poder de Santa Anna se dejaba sentir en el norte del país. Los habitantes de aquella región recibían la influencia del país vecino, como la utilización de carretas como el medio de transporte más sofisticado de la época. La leyenda que sigue vigente en aquellos lugares puede ser escuchada si usted visita aquellos pueblos pequeños. Se cuenta que existía una banda de ladrones muy temida. Todos ellos en su mayoría eran muy jóvenes. En una ocasión habían acordado reunirse frente a una de sus casas antes de que la luna se ocultara, seguramente para llevar a cabo alguna de sus fechorías. Cuando la banda se congregó y esperaban impacientes a que llegara su líder, un carruaje con lámparas pasó enfrente de ellos. Esta carreta hacía demasiado ruido y pronto la perdieron de vista. Ya estaban algo molestos por la tardanza de su líder, que si hubiera estado ahí habrían asaltado esa carreta sin ningún problema. Unos minutos después escucharon nuevamente el ruido de la carreta, solo que esta vez el vehículo se detuvo frente a ellos. Se abrió la puerta y se escucharon pasos, como si alguien estuviera bajando de ella, pero no veían a nadie. Luego, la carreta emprendió la marcha y comenzó a desvanecerse. Al ver esto, los malhechores huyeron. A la mañana siguiente encontraron a su líder muerto en la entrada de la casa. Al parecer, la casa donde lo esperaban le pertenecía a este hombre. Cuando lo revisaron, no presentaba huellas de bala o de alguna otra causa de su muerte. Este relato fue anotado por uno de los ladrones, quien dijo haber visto claramente la carreta fantasma, asegurando que fue esta la que se llevó a su amigo y líder. Se cuenta que esta carreta era muy conocida por todos los habitantes de Nuevo México, y que esta no fue la única vez que la carreta fantasma se apareció, ya que a partir de ese entonces, una noche al año, la carreta recorría un circuito de 12 puentes. Quienes la llegaron a ver aseguraban que dentro de la carreta había demonios que aullaban como animales salvajes. Con el paso de los años, esta leyenda no se ha perdido. Se asegura que todavía hoy en día se puede escuchar el rechinar de las ruedas de la carreta fantasma, y quien la ha llegado a ver afirma que es un vehículo que recoge fantasmas. De hecho, también hay una creencia en estas tierras de que existe una carroza que proviene de los infiernos que recoge las almas de los muertos. Según la tradición, los coches fantasma son conducidos por un cochero sin cabeza y tirados por caballos también descabezados. Del látigo del cochero, de las pezuñas de los caballos o bien de las bocas de los pasajeros sale fuego proveniente del mismo infierno. Se supone que los pasajeros suelen ser personajes de la historia que cumplen una condena. El caso del líder de la banda es una excepción, pues él era un ladrón que se dedicaba a asaltar las carretas, o quizás se trataba de un personaje que se había hecho ladrón con el fin de escapar de alguien. La mujer que se despidió, Ciudad de México.
Cuando la Segunda Guerra Mundial se intensificó, México envió un escuadrón llamado 201 como apoyo para los países que luchaban en contra del nazismo. Como era de suponerse, todas las personas que conformaban el escuadrón tuvieron que dejar a sus familias, y fue así como pasaron los días. En cierta ocasión en que el escuadrón se encontraba en un campamento, uno de los soldados vio pasar a una mujer. Al principio no le dio importancia, creyendo que se trataba de una de las enfermeras, motivo por el cual no hizo caso y se dispuso a dormir. El soldado recuerda que esa misma mujer se apareció 5 noches más, hasta que en una se dio cuenta de que aquella dama tenía algo muy familiar. Aquella mujer se parecía nada más ni nada menos que a su esposa, lo cual era imposible debido a que ella se encontraba a muchos miles de kilómetros de aquel lugar. Como pensó que estaba alucinando, se tumbó en la cama y no le dio más importancia. A la mañana siguiente, el escuadrón fue llamado a incursionar en filas enemigas, donde el soldado en cuestión resultó herido en combate. Esa misma noche, mientras convalecía en una habitación iluminada por velas, las cortinas de su lecho se apartaron de pronto y su esposa, a quien hacía en casa en la Ciudad de México, apareció ante sus ojos al pie de la cama y se fue con la misma rapidez con la que llegó. Como no había forma de tener contacto con su mujer, el soldado tuvo que esperarse hasta que volvió a México, donde se enteró que su esposa había fallecido justo el día y a la hora en que él la vio postrada en su cama. El soldado lloró muchos días por su ausencia. Al parecer la dama se había estado despidiendo de él, aunque para muchos de sus amigos lo estaba previniendo de ir a combate, en el que perdió la pierna y el brazo izquierdo. 10 años después, el soldado falleció. Al parecer esta visión fue una de las más significativas de su vida, porque comentaba que en varias ocasiones fue testigo de cosas extrañas, de entre las que siempre destacó la visita de su amada esposa. Esta historia no es muy conocida, no obstante, varios de los familiares del soldado hicieron de ella toda una leyenda digna de contarse. El túnel, Estado de México. Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta. Tal es el caso de la del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de 3 siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir a la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy adinerados, quienes previniendo alguna revuelta trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la guerra de independencia y temían ser despojados ya fuera por las Fuerzas Armadas u otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo, tuvieron que cerrar el túnel. En él se había colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos fueron apresados, no hubo oportunidad de volver a destaparlo para rescatar el dinero. Así pasaron los años, y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados, a no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado allá abajo. Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que habían enterrado el dinero de la hacienda ahí, motivo por el cual se escuchaban los lamentos y cada vez fueron más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observarla por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una larga capa gris y tenía el rostro oculto entre las manos. La joven se sentó en la cama y preguntó: «¿Qué deseas?». La figura no hizo caso y caminó hacia la orilla de la cama y se desvaneció.
Sin embargo, nadie creyó lo que la joven había sucedido, y al cabo de unos días todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Este espectro, al parecer, se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche se vio a la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de las jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo, cuando al parecer se abrió la puerta, lo cual no le pareció extraño, pues llevaba horas esperando. Al cabo de unos segundos nadie atravesó la puerta. De pronto, empezó a sentir un frío que le helaba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos. En cuanto se pudo mover, subió a su habitación y mientras se encontraba en el baño, escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella. Molesta, salió del baño y sin dudarlo la regañó. Pero la más sorprendida fue la señora, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien estaba hablando, ésta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres. Pero esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa noche aquella mujer, al parecer, entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poder verse en el espejo. Años más tarde, cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba al palacio municipal con la iglesia, y esta, por supuesto, estaba conectada también al casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido, y que gracias a ello, el pueblo pudo pavimentarse. Finalmente, el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso. Pero aquel obstáculo no impidió el paso a la dama de gris, quien se siguió apareciendo. Hasta la fecha, si vamos al pueblo de San Andrés, podremos ver a la dama de gris atravesar el palacio municipal los días de la luna llena. Y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la dama de gris. Agresiones fantasmales. Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682, cuando murió uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba, hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando habían transcurrido 3 meses de la muerte del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente, pidiéndole que pagara una deuda que tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo, dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de recibir el dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque su fantasma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto de que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga. Le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa.
Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de locos si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Unas semanas después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del Señor. Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del Señor. Por ello, el fantasma de la mujer atormentada acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente se murió sin revelar toda la verdad. La niña que se convirtió en araña, Hidalgo. Esta es una de tantas leyendas que corren en los pasillos de los conventos. Era el año de 1978, el lugar, un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más travieso, según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento o escuela. Este edificio había sido dividido en dos. De un lado se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja pero sofisticada escuela, a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podían ser solventadas por gente de dinero. Todo parecía marchar de lo más normal, hasta que un buen día Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría. Pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión. ¿Pero qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó traer a sus padres, pensando que se trataba de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque poco tiempo siempre se daba un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas. Todas le preguntaban qué le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue así como empezó el diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras? Marta le confesó que desde hacía unos días veía a una señora con pelo blanco que la llamaba, y esa señora estaba en el fondo del salón y que solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que ahí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra, pero aún así, Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría. Pero como era una buena escuela, y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio si decía que veía a una señora en el salón. Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando.
y no había manera de convencerla de que no había nadie en aquel lugar. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio, porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla. Sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo, y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo, no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio, y por más que la buscaron, no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo, debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada por la ausencia de su amiga. Ella se acercó al rincón de donde provenía la voz. Pero cuál sería su sorpresa que cuando se dio cuenta, en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado ahí. Pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar. Tenía la cara de su amiga. De inmediato empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos, diciendo que era la araña quien hablaba. Lo que sigue de la historia nadie la sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que había sucedido. Otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar. Y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces, el salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella, porque de acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente, la construcción fue cerrada. Carla, la amiga de Marta, sigue llorando, afirmando que lo que dice es cierto, y que por supuesto, aquello fue una obra del mal. El espíritu de la ermita. Cuando Jaime intentó cortar camino, nada le importaron las viejas historias que se contaban sobre aquel atajo. Él lo conocía como la palma de su mano, pero aún así sabía que no era muy recomendable en las noches cerradas. Pero ya se le había hecho tarde y el camino a casa era muy largo, y más si lo hacía sin su viejo auto que se acababa de averiar. En cuanto puso pie sobre el camino, comenzó a recordar todo aquello que se contaba, pues al parecer habían encontrado más de una vez a un animal muy grande que merodeaba aquellos lugares. Por ello, nadie se atrevía a caminar por el lugar sin compañía. Lo más extraño era que estas supersticiones hubieran llegado a impresionar hasta los automovilistas, pues llevaba más de 10 minutos sin notar una luz en el camino. Solo alcanzaba a escuchar los cantares de los grillos. Para colmo de la mala suerte, el cielo desató una lluvia torrencial que no cesaba. Jaime trató de cubrirse el agua con las ramas de un árbol, pero sabía que un rayo podía alcanzarlo. Por ello tuvo que continuar su camino sin importarle que se empapara. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba solo el camino cuando los rayos resplandecían el cielo. Jamás se dio cuenta de que la oscuridad y sus pasos lo habían llevado hasta la vieja ermita. Claro que en esta ocasión aquel lugar representaba un refugio muy oportuno. Ya para entonces solo se preocupaba en encontrar un lugar seco para descansar, pues ya había caminado demasiado, y lo que necesitaba era sentarse un rato antes de continuar su camino. Cuando se acercó a la ermita, notó que estaba abierta, por lo que no dudó en entrar, pero para hacerlo, con mayor seguridad, tomó una vara utilizándola como bastón para evitar tropezarse con algo. En cuanto estuvo adentro, miró claramente la silueta de un animal, pero no le dio importancia. Estaba seguro que se trataba de un perro, que al igual que él buscaba refugio para cobijarse de la lluvia. Pero en cuanto los relámpagos cayeron, pudo notar que el animal estaba degollado. Asustado Jaime corrió hasta el fondo de la ermita rezando para que aquella criatura no le pudiera hacer nada.
Cuando se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Al parecer el animal se había ido. Sin embargo, sabía que no podía estar tranquilo ahí, y lo último que quería hacer era volverse a encontrar con este espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba en voz alta. Pero, ¿quién podría ser?, pensaba, pues no había escuchado antes aquellos rezos. Se acercó lentamente hacia él, pero no le podía ver la cara, pero estaba seguro que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecerse delante de él. Sucedió como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar el viejo camino ni a pie o en automóvil. Jaime al parecer era la persona más escéptica del pueblo, por lo que no se podía poner en duda su historia. La bola de fuego. El 15 de agosto es un día que no se olvida en un viejo poblado de Coahuila. Hoy en día ya está abandonado. En él solo se encuentran unas cuantas paredes de lo que en aquellos años eran casas. Los viejos pobladores, que en aquel tiempo eran niños, no se olvidan del temor que les provocó la bola de fuego. Todos los que transitan por el lugar no dudan que es un pintoresco pueblo, pero que años anteriores todos los pobladores abandonaron sus casas por un terrible suceso. Existen muchas versiones del suceso, pero se duda de la fecha correcta en que ocurrió, por lo que diré únicamente que fue un 15 de agosto de hace más de 100 años. Se cuenta que los feligreses que asistían a la iglesia al caer la noche se sobresaltaron al escuchar un ruido impresionante. Todos se apresuraron a salir, y al mirar hacia el cielo, vieron asustados una gran bola de fuego de unos 30 centímetros de ancho, con dos flamantes rayos que se proyectaban al frente. Mientras observaban el fenómeno, este pasó por encima del templo en dirección al prado cercano. En cuanto la bola sobrevoló el prado, desapareció. Volvió a aparecer una hora después en el mismo sitio y se movió a 500 metros del grupo de la iglesia antes de desaparecer. Según se dice, aquella bola de fuego volvió en contadas ocasiones, atemorizando siempre a los pobladores. Se cree que se trataba de una bruja. A partir de entonces, las personas comenzaron a poner hierbas sobre sus puertas, según esta creencia, para evitar que aquel ser maléfico entrara. Fue así como a partir de las 7 de la noche todos se encerraban en sus casas, pues en cuanto la oscuridad caía, la bola de fuego sobrevolaba el pueblo en busca de alimento. Se cree, según la leyenda, que las brujas se alimentan de los niños pequeños, sobre todo de bebés. Esta versión cobró más credibilidad entre los habitantes de aquel poblado. Se cree que las brujas chupan a los bebés dejándoles enormes moretones. Según relatan, los niños más pequeños amanecían con pequeños moretones que apenas si se notaban, pero si no se colocaban aquellas hierbas formando una cruz en las puertas, conforme pasaban las noches, esos moretones se hacían cada vez más visibles hasta que finalmente los bebés fallecían. De acuerdo con la leyenda, esto se pudo saber gracias a que cierta noche doña Clara, una mujer que tenía gemelos, notó que los perros ladraban más que de costumbre, pero aquella noche no le dio importancia. Al día siguiente se dio cuenta de que uno de los gemelos tenía un moretón, pero no alcanzaba a comprender el porqué, pues al parecer el bebé no se pudo golpear con algo. Esa misma noche volvió a escuchar que los perros ladraban desesperados. Ya habían pasado días en que el pueblo miró aquella bola de fuego, e incluso ya se habían registrado algunas muertes de bebés, pero todavía no definía el motivo. A la mañana siguiente la mujer se dio cuenta de que el pequeño tenía más pronunciado aquel moretón. Intrigada, decidió quedarse callada, pero esta duda crecía conforme pasaban los días. El niño ya presentaba más de un moretón en el cuerpo. Cierto día, en cuanto cayó la noche y se dejaron escuchar los ladridos extraños de los perros, notó que el pequeño comenzó a llorar, pero a diferencia de otras noches, se le había hecho tarde para darles de comer a los gemelos. Así que preparó los biberones y fue hasta su cuarto para alimentarlos. Sin embargo, cuando llegó,
Notó que una horrible mujer estaba hincada junto a los gemelos y absorbía la sangre de uno de ellos. De inmediato lanzó un grito aterrador, que al parecer ahuyentó a la anciana, que salió volando por la ventana. La mujer corrió para auxiliar a sus pequeños, pero nada pudo hacer. Uno de los bebés acababa de fallecer debido a la gran cantidad de sangre que la anciana ya había absorbido, porque no era la primera noche que lo hacía. Desde entonces era muy común que las personas colocaran las hierbas en forma de cruz en sus puertas y ventanas, pues ahora sabían que la horrible mujer podía entrar por cualquier lado. Y en cuanto a los moretones, apenas los niños presentaban seña de ellos. Se dice que las mujeres los acostaban con ellas, así la bruja no tenía oportunidad para chuparlos. Según la leyenda, la bruja se volvió más agresiva, pues no podía alimentarse porque las madres acostaban a sus pequeños con ellas. Fue entonces cuando las familias decidieron irse a vivir a los poblados más alejados de las montañas, abandonando por completo sus hogares. Desde entonces el pueblo se quedó vacío, pues nadie se atrevió a volver jamás. Conforme pasaron los años, estas versiones se convirtieron en leyenda. Se dice que todavía hoy en día se pueden ver bolas de fuego flotando entre los árboles de las montañas. El degollado de la noria. Hablar del degollado de la noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con el objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía la noria, pues ella no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma, y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a morir, y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que muriera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres quienes comentaban lo sucedido en la noche. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer al escuchar esto se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en morirse. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven.
El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante de no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba detrás de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había muerto y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. La tía le dijo que no podía ser otra cosa que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volvería a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a su vecino para que fueran a ver a su prima. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras él. La Dama Llorona. La leyenda de la Dama Llorona en Veracruz es una de las historias más aterradoras y por lo mismo es capaz de conmover hasta la persona más incrédula. En una de las casas más antiguas de la capital de Veracruz, se asegura que se aparece una mujer alta. Si esto no lo cree usted, basta con decir que a la mujer la han visto por lo menos 10 personas. El testigo principal fue un estudiante de medicina de 19 años de edad, quien dio un relato detallado en el que describía sus esfuerzos para atrapar al ente a fin de comunicarse con él y poder fotografiarlo. En varias ocasiones colocó hilos delgados creyendo que con eso iba a atrapar a la mujer, que según él se metía a la casa por las noches. Pero su sorpresa fue muy grande cuando vio que la dama atravesaba sus hilos en vez de tropezarse. El joven dice haber seguido a la dama hasta una de las habitaciones que se encuentran al fondo de uno de los pasillos principales. Cuando pensó que la tenía acorralada, se abalanzó de inmediato sobre ella, pero la mujer se desvaneció en el aire. Esta aparición se comportaba de una forma muy extraña, porque según declaraciones del joven, la mayoría de los fantasmas se aparecían por las noches, pero esta, la dama llorosa,
Se aparecía en plena luz del día y después de que oscureciera. En una ocasión, afirman, la dama Llorona se apareció más de media hora en el mismo lugar, cosa casi imposible. Además de que esta mujer se dejaba ver por todos sin importar quién fuera, pues por lo regular, aseguran, los fantasmas se aparecen y se dejan ver por sus amigos o familiares, pero este era la completa excepción. Todo esto despertó la intriga de quienes la habían visto, pues según ellos no se trataba de la misma mujer que se aparecía en la Ciudad de México, la Llorona. En primer lugar, la ropa de la dama Llorona era mucho más moderna, además de que esta mujer no lanzaba el típico grito de ¡ay mis hijos! Al parecer se trataba de la segunda esposa del ex dueño del lugar, que según se cuenta, murió a los 41 años de edad, en 1878, 2 años después que su marido. Nadie sabe el motivo por el cual se aparece. No murió de forma trágica, ni sufrió alguna pena que lo justifique. Solo existe el relato de aquel joven quien dijo haber encontrado unas fotografías donde pudo reconocer a la supuesta mujer que se aparecía en los pasillos. De ahí que naciera la leyenda de la Dama Llorona. Tampoco existe motivo por el que se le llamó la Dama Llorona, porque a diferencia de la Llorona tradicional, este fantasma no iba emitiendo ningún sonido como para que pudiera llamársele de esta manera. Eso hace pensar que tal vez haya recibido ese nombre por la influencia que la leyenda de la Llorona había causado en ese estado. No encontramos ninguna otra explicación. Pero si cree que la Dama Llorona ya no se aparece en la casa, está muy equivocado. De acuerdo con una versión más reciente, se dice que cuando una señora estaba tomando clases para conducir, se detuvo de sopetón al ver a una dama alta caminar por la calle. Eso no pudo ser comprobado, pero a partir de entonces muchas personas aseguraron haberla visto en la misma situación. De ahí que todavía se recuerde la leyenda de la Dama Llorona. El hombre enamorado. Esta leyenda perdió mucha de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo murió. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza, y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años, hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron. Y los cercanos a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener sentido, pero cuando fueron unidos todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada.
Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El Callejón del Beso, Guanajuato. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por su galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta por su padre, sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento, y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de todas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomando a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograban entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada, y entre los dos encontrar una solución a su problema. Investigó sobre quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, cuando al fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la vida misma por impedir que su amo entrara a la habitación de la chica. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Debido a esta historia, a este lugar se le conoce como el Callejón del Beso. La Loca del Puerto, Michoacán. Si vamos al puerto San Lázaro Cárdenas, seguramente uno de los pescadores nos va a contar la leyenda de la Loca del Puerto. Todo comenzó hace exactamente 80 años, cuando Marina se enamoró profundamente de Nicolás, un joven fuereño que había llegado al lugar en busca de trabajo. Las cosas en el país eran muy difíciles y el hombre, aunque muy joven, debía trabajar para poder sacar adelante a su familia que vivía en la capital del estado. Según se dice, fue amor a primera vista. Ambos jóvenes quedaron impactados el uno del otro, y no pasó mucho para que se hicieran novios, pero había un problema, que su amor cada día crecía más, y el joven no encontraba un trabajo estable. Cierto día, Nicolás recibió una propuesta de trabajo en la cual recibiría una paga importante, lo que significaba que los jóvenes podrían iniciar una vida juntos. Lo único malo era que debía embarcarse en un par de días, lo que por supuesto no terminó de agradarle a la joven. Pero él le dio los ánimos para aceptar lo que parecía su prueba más grande de amor. Pronto pasaron los días, acercándose cada vez el momento en que debía partir. Esa noche no pudieron contener más su amor y se entregaron a la luz de la luna, la cual parecía que presentía el dolor de la joven, pues brilló con mayor intensidad. Aquella magia terminó en cuanto apareció el sol. Ella despidió a su amor en el muelle de San Lázaro. El joven le juró que volvería y que cuando esto sucediera se iban a casar. Marina estaba empapada en llanto, pero había en su corazón una esperanza. Quizá por ello se puso el vestido blanco que tanto le gustaba a Nicolás. El último beso que ella recibió de él fue en la frente y después tristemente vio cómo se alejaba. Cada día Marina esperaba gustosa en el puerto la llegada de su amor. Pero pasaron muchas lunas y no había una que le devolviera la mirada de Nicolás.
Cuando se dio cuenta, ya había pasado un año desde que el joven había partido, y todos los barcos que llegaban al puerto le parecían vacíos, pues ni uno de ellos llevaba el amor de su vida. Pronto se dio cuenta de que los años pasaban y ella estaba cambiando. ¿Cómo me va a reconocer?, pensaba siempre que se miraba las manos llenas de arrugas. Fue entonces cuando resolvió llevar siempre el mismo vestido, aquel con el que lo había despedido, pues así estaba segura de que la reconocería de inmediato. Con todo esto, la gente del puerto ya estaba angustiada, pues Marina parecía retraída, y esto de llevar siempre el mismo vestido ya era cosa extraña. ¿Se habrá vuelto loca la mujer?, decían todos al pasar. Las autoridades del lugar decidieron trasladarla al manicomio, pero del puerto nadie la pudo quitar, porque ella siempre decía lo mismo: Nicolás va a llegar y no me puedo ir, causando lástima de todo mundo, porque a pesar de todo no le hacía daño a nadie. De esta manera siguieron pasando los años. Todos los que llegaban al lugar la conocían como la loca del puerto. Pero un buen día todos se dieron cuenta de que la mujer tenía los cabellos blancos. Ya habían pasado 40 años y ella seguía esperando. 3 años después murió. Su cuerpo fue llevado al panteón, pero su espíritu pareció quedarse ahí. A partir de entonces se ve la silueta de aquella mujer parada en el puerto, siempre mirando hacia el mar. De Nicolás no se volvió a saber nada, pues seguramente ya hacía tiempo que se había olvidado de su promesa de volver con Marina. Leyendas del barrio antiguo. El barrio antiguo abarca desde el río Santa Catarina hasta la calle 5 de Mayo, de sur a norte, y de la calle Mina a la calle de Roble, hoy avenida Benito Juárez. Es considerado como el primer centro de la ciudad de Monterrey. Las primeras construcciones que se edificaron en este lugar datan del siglo XVI, pero con el paso de los años desaparecieron. Fueron derribadas para dar paso a la modernidad. Las casonas más antiguas datan del siglo XVIII. Durante el siglo XX, el barrio antiguo fue un importante centro de reunión para los regios, pero actualmente ha dejado ser uno de los preferidos, pues de acuerdo a las malas lenguas, se ha convertido en un lugar peligroso para los visitantes. Conozcamos las leyendas que se cuentan de este hermoso lugar. Leyenda de la mujer emparedada. Muchas personas que han pasado de madrugada por el barrio antiguo han visto a una mujer guapa, alta, rubia y de ojos azules. Lleva un vestido elegante de color blanco y camina descalza por las calles empedradas. La visión dura tan solo unos segundos. ¿Pero de quién se trata?, se preguntan aquellos que han tenido la suerte de mirarla. De un fantasma, responden aquellos que conocen la leyenda de la mujer emparedada. Su nombre es un misterio, pero no así su trágico final, pues de acuerdo a esta leyenda, esta mujer era constantemente celada por su marido, quien no quería que ella por ningún motivo anduviera sola, pues era tal su belleza que tenía miedo de que alguien más la cortejara y que ella finalmente lo abandonara. Eran constantes las peleas que ellos tenían por esta razón, pues la mujer, por más que le aseguraba a su marido que no le era infiel y que no coqueteaba con nadie, éste pensaba lo contrario. Cierta noche, el marido celoso y ante la creencia de que su mujer en verdad lo engañaba, la asesinó. Una vez cometido el crimen, decidió emparedarla en su casa. Sabía que ante su ausencia, ahí la buscarían y que de enterrarla en el traspatio, la encontrarían con facilidad. Los días pasaron y como era de esperarse, sus vecinos le preguntaban por su esposa, a lo cual él contestaba que ella lo había abandonado por irse con otro hombre. Él permaneció unos días más en esta residencia hasta que finalmente decidió venderla para irse muy lejos. Con el paso de los años, cuando los nuevos dueños decidieron remodelar una de las áreas de la casa, se descubrió el esqueleto emparedado de la mujer. El crimen quedó impune, pues nunca más se volvió a saber del esposo celoso. Leyenda del anillo de compromiso. Esta es la historia de Beatriz y Eugenio, una pareja de novios que habían decidido dar el siguiente paso en su relación, contraer matrimonio. Para esto,
Eugenio compró un hermoso anillo de oro con 2 brillantes que le entregó a su amada, sellando así el compromiso. Beatriz estaba sumamente feliz. Presumía en todos lados ese anillo que su prometido había comprado con mucha ilusión. Un domingo, Beatriz salió a dar un paseo en lancha por las aguas del Santa Lucía. Fue sola, ya que Eugenio tuvo que salir fuera de la ciudad para ver unos negocios. La chica, distraída por la belleza del paisaje, metió la mano donde llevaba el anillo de compromiso a las aguas cristalinas. Quería atrapar a uno de los juguetones peces que nadaban por ahí. Minutos más tarde, cuando regresaba a su casa, se dio cuenta que ya no traía el anillo de compromiso, lo cual le resultó una tragedia, pues no quería que Eugenio se enterara de esto. Buscaría la forma de ocultárselo. Por azares del destino, cerca de ese lugar había un restaurante donde servían truchas que pescaban precisamente en las aguas del Santa Lucía. Pocos días después del extravío del anillo llegó a este lugar Esteban, quien había intentado inútilmente enamorarla. Cuando le sirvieron su pescado, al momento de abrirlo, descubrió que adentro estaba el anillo de compromiso de Beatriz. Lo conocía bien, pues ella se lo mostró cuando le pidió que no se casara y le diera otra oportunidad. Esteban vio en esto una excelente oportunidad de cobrar venganza, pues al sentirse despreciado por Beatriz, su orgullo quedó herido. Ese mismo día salió deprisa a buscar al pretendiente de la chica y le mostró el anillo de compromiso. Le dijo que Beatriz se lo había dado y aceptado casarse con él por considerarlo un mejor pretendiente. Eugenio, hecho una furia, buscó a Beatriz en su casa para reclamarle, pero le dijeron que había salido al Santa Lucía, seguramente para buscar su anillo. Al llegar a este lugar la encontró. Ella no sospechaba nada, y en cuanto lo vio corrió a abrazarlo, pero Eugenio, cegado por los celos, comenzó a estrangularla. Cuando la joven perdió el conocimiento, él la arrojó al río y ahí murió. Eugenio se marchó de ahí y desapareció para siempre. Hasta el día de hoy se comenta que es posible ver en las noches de luna llena al espectro de Beatriz caminar a las orillas del río, llamando a Eugenio y buscando su anillo de compromiso. Leyenda de los artistas y los espíritus chocarreros. En el barrio antiguo se instaló una mujer que tenía el talento de retratar al mundo con su pincel. Ella, mejor que nadie, sabía lo difícil que era abrirse camino en las disciplinas artísticas, así que de corazón comenzó a ayudar a muchas personas que venían a este lugar de lejos, tratando de dar a conocer sus obras, su talento. Sin embargo, ella era cautelosa y no le abría sus puertas a cualquiera, pues había, y lo sigue habiendo, muchos vivales que presumían ser pintores o escritores con tal de tener una morada gratis. La buena mujer los alojaba en una habitación que tenía desocupada. En ella solo había una cama y un catre, pues en ocasiones no solo se quedaba una persona, sino más, pues se corrió la voz que la pintora ofrecía comida y techo a los artistas que vinieran de fuera. Lo que no sabían, y con los días se darían cuenta, es que en esta lúgubre y fría habitación estaban hospedados también unos fantasmas. No siempre se dejaban ver, rara vez lo hicieron, y se trataba de un anciano y un niño que les jugaban bromas. Algunos no soportaban la aparición de estos espectros y salían corriendo en medio de la noche. Generalmente, esto le pasaba a los farsantes, los que habían buscado astutamente alojamiento y comida gratis. Aquellos que en verdad estaban ahí en busca de una oportunidad, solo escuchaban extraños ruidos en el transcurso de la madrugada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, comentaban intrigados lo que habían escuchado, pero a pesar del miedo que sentían, ellos seguían firmes. No se irían de ahí hasta que alguien les comprara sus obras. Para la buena suerte de la pintora y dueña de la casa, esto pasaba al poco tiempo. Leyenda de los aparecidos del antiguo cuartel. Hasta hoy en día, en una de las casas del barrio antiguo, se aparecen 3 espectros que por más que han bendecido este inmueble, no los han podido ahuyentar. Al contrario,
Ellos con su presencia atemorizan a los nuevos huéspedes que al poco tiempo deciden buscar otra vivienda. Esa casa fungió como el antiguo cuartel, y desde que ese lugar existía como tal, ya se narraban algunas historias espeluznantes. Por ejemplo, que durante la madrugada se escuchaba cómo llegaba el fantasma de un soldado. Sus botas resonaban en todo el cuartel e infundían miedo entre aquellos que estaban haciendo guardia. Su nombre era Germán y murió en el campo de batalla. No se tiene la certeza que esta fue la causa por la cual se decidió buscar otro lugar para los soldados, pero al poco tiempo de estas manifestaciones decidieron instalarse en otro inmueble. Al quedar deshabitado el antiguo cuartel llegaron los Ramírez, una familia que era originaria de Saltillo. Compraron el inmueble porque les pareció perfecto para ellos, ya que deseaban establecerse en Nuevo León y ahí hacer crecer su patrimonio y familia, pues en esos momentos solo tenían un hijo de 5 años de edad. La madre se dedicaba a la costura y su marido a la carpintería. La desgracia llegó al poco tiempo cuando la madre, en un descuido, dejó que su hijo jugara con los botones que usaba para arreglar la ropa. El niño inocente se llevó a la boca un botón y se ahogó cuando el objeto se alojó en su tráquea. La señora se dio cuenta de esto y, desesperada, corrió a auxiliarlo, pero se tropezó con una silla y se golpeó en la nuca, muriendo al instante. Madre e hijo fallecieron al mismo momento. El padre de familia, ante la muerte de sus seres queridos, les dio cristiana sepultura. Remató la propiedad y se marchó para siempre. La persona que compró la casa, al poco tiempo de estar viviendo ahí, escuchó el llanto de una mujer. Incluso la llegó a ver vestida de blanco. Era la madre de este pequeño. El niño también se ha manifestado corriendo por los pasillos y riendo, como si acabara de hacer una travesura. Leyenda de la confesión de doña Ana Javiera. Los sacerdotes son hombres generosos, siempre entregados a Dios. Su labor es la de ayudar al prójimo para que se rediman, dejen la vida de pecado y vayan por el buen camino. La única forma para que un pecador pueda estar en gracia de nueva cuenta con su Creador es por medio de la confesión. El padre Felipe era un hombre que confesaba a todo aquel que se lo pedía, sin importar que estuviera o no en la iglesia. Era de noche, pasaban de las 11. El sacerdote estaba a punto de dormir cuando en ese momento escuchó que alguien tocó a su puerta. El cura se levantó de la cama y preguntó quién era y qué quería. Escuchó una voz de mujer. Soy Ana Javiera Lozano y necesito confesarme. El sacerdote, más que molestarse por la impertinencia de la mujer, se sorprendió al escucharla. ¿Qué pecado mortal habrá cometido esta mujer para que necesite urgentemente la confesión?, se preguntó. El sacerdote Felipe abrió la puerta y vio que a unos pasos de él estaba una mujer vestida de negro. Lucía en verdad afligida, y sin decir más, el cura le pidió que le dijera sus pecados. Una vez terminada la confesión, ella le agradeció haberla liberado del pecado y se retiró. El cura sintió algo extraño, y algo en su interior provocó que deseara seguirla. La mujer caminaba a paso lento, y por increíble que pareciera, ella se dirigía al cementerio. Detrás de ella y tratando de no hacer ruido iba el sacerdote, que gracias a la luz de la luna llena pudo observar cómo esa mujer se detuvo ante una tumba con una cruz y ahí desapareció. Al día siguiente el padre volvió y, asombrado, encontró un sepulcro en cuya cruz leyó Ana Javiera Lozano. ¿Cuál sería el pecado o las faltas que esa mujer cometió que no podía descansar en paz? Ese secreto de confesión el sacerdote Felipe se lo llevó a la tumba. Leyenda del señor Mora y la dama misteriosa. Don Pedro Mora trabajaba en el Club Foreign atendiendo el bar. Este club era muy exclusivo para la sociedad de Nuevo León de los años 50. Ahí se reunían para celebrar bodas, fiestas de 15 años y otros eventos sociales. Todos los fines de semana era la misma rutina para Pedro, recibir a la gente en el bar.
ofrecerles la bebida de la casa o bien servir lo que le pidieran. Charlar un poco en caso de que el cliente lo permitiera. De lo contrario, solo ser amable y despachar las bebidas. A pesar de que trabajaba toda la noche, salía de ahí contento porque las propinas eran generosas y esto le permitía sostener a su familia. Una madrugada que salió de trabajar, ya eso de las 3, vio a la distancia una mujer vestida de blanco. ¡Qué extraño! Esa mujer no debería andar sola a estas horas, fue lo que pensó en ese momento. Pedro vivía cerca de su trabajo, así que caminó unas cuadras más y llegó a su hogar. De la mujer no supo más, tampoco fue algo que le preocupara demasiado. A la madrugada siguiente, Pedro la vio de nuevo, y se la volvió a topar 2 días más, pero ahora notó que ella caminaba a su lado o que de repente la traía atrás o delante. Por la distancia a la que la veía no podía apreciar su rostro, pero sabía que se trataba de la misma persona de las noches anteriores por el vestido blanco y su cuerpo, que era esbelto y bello. Fue en la 4ª noche cuando Pedro la vio de nuevo e intrigado por saber quién era, la siguió y la alcanzó. Esto ocurrió en la calle de Mina. Pedro le habló pero no obtuvo respuesta, así que la tomó del hombro derecho y la volteó hacia él. Grande fue su arrepentimiento, pues por fin pudo ver el rostro de esa mujer, y resultó que era la muerte. Cayó de bruces por el impacto, y como pudo se puso de pie y echó a correr hacia su casa. Esa fue la última noche en que don Pedro trabajó en el Club Foreign, la última ocasión en que se atrevió a salir solo por la noche. Leyenda del obispo fantasma que pagó una deuda. María y Pedro se casaron muy enamorados. Eran jóvenes y aún no tenían hijos. Querían disfrutar los placeres de la vida, y para su buena fortuna podían hacerlo, pues el padre de la chica le había heredado mucho dinero. Sin embargo, la fortuna de la mujer se fue haciendo menos, y el dinero que le sobraba decidió invertirlo en un negocio que prometía incrementar su capital, comprar ganado. Por desgracia, el dinero se lo entregó a un hombre sin escrúpulos que fungiría como su intermediario, pues él decía ser arriero y que le traería los mejores animales a un improvisado establo que había mandado hacer. Pasaron los días y el dinero se terminó. La angustia que sintió la mujer fue muy grande y se vio en la necesidad de pedirle dinero a un prestamista. Ella creía que pronto el arriero aparecería con sus reses, vendería algunas y podría saldar su deuda, pero este ya estaba muy lejos con el dinero robado. La fecha para pagar se aproximaba, faltaba un día y no tenía dinero ni para comprar comida. Ellos comenzaron a rezar con mucha devoción, pidiéndole a Dios que no los desamparara, que los ayudara a saldar la deuda. El día en que debía pagar, llegó a su casa un obispo. Increíble, pero sin siquiera saludar, se acercó a la mujer y le dijo que no se preocupara, que traía el dinero para que pagaran la deuda. Y así fue. Ellos pagaron lo que debían y lograron salir adelante. Sobre el obispo, nunca más lo volvieron a ver.